palabra de este estudio se encuentra en el libro de Isaías, capítulo 10, versículo 27. Leemos con la bendición del Padre, el poder del Hijo y la unción del Espíritu Santo. Amén. Damos la más cordial bienvenida a los que nos van a estar viendo a través de las redes sociales y declaramos que Dios desatará sobre tu vida algo sobrenatural si tú y yo se lo permitimos en el nombre de Jesús. Dice, acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. ¿A causa de qué se va a pudrir el yugo? A causa de la unción. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias, Señor, por esta palabra. Te pido que seas tú desatando, Dios mío, Padre amado, un milagro sobre nuestras vidas en el nombre poderoso de Jesús. Y el tema de este estudio es los enemigos de la unción. Lo voy a repetir. Los enemigos de la unción. Y en el contexto profético, Isaías habla de la opresión que tenía el pueblo de Asiria sobre el pueblo de Israel. Usted sabe, ¿verdad?, que el pueblo de Dios, el pueblo llamado por Dios, fue un pueblo como Dios lo había llamado, como Dios lo había escogido. Pues siempre había alguien que se podía levantar en contra de lo que Dios había establecido, lo que quería hacer con ellos. Y en ese momento, ¿verdad? Le tocó, ¿verdad? Al pueblo de Asiria, le tocó oprimir al pueblo de Dios. Y cuando vemos la palabra, ¿verdad? En este libro del profeta Isaías, que es uno de los profetas más grandes que tiene el Antiguo Testamento, nos damos cuenta que realmente por el proceso que estaba pasando el pueblo de Israel, es probable que en algún momento dado, ¿verdad? No directamente de esa manera, pero sí de otra manera usted y yo estemos pasando. ¿Alguien está conmigo? El yugo, para los que están anotando, simboliza tres cosas. Diga tres cosas. Número uno, cargas. Número dos, opresión. Y número tres, ataduras espirituales. Todos lo tienen. El yugo simboliza cargas, opresión o ataduras espirituales. Y quiero que me ilustren en la pantalla lo que es la imagen, ¿verdad?, de lo que es un yugo. En este caso, lo que se conocía como un yugo en aquel tiempo, si usted puede ver ahí, es, ¿verdad?, un artefacto de madera que se ponía entre medio de los dos bueyes en este caso, y le ponían una cuerda en un lado y otra cuerda en el otro para que ellos pudieran caminar juntos, para que pudieran trabajar juntos, para que pudieran moverse juntos. En otras palabras, su coordinación estaba atada a la presión que tenían en su cuello. ¿Alguien me sigue? Para poder hacer el trabajo que tenían que hacer, estuvieran en unidad, estuvieran en coinonía, estuvieran en cercanía, había que ponerle un yugo, había que ponerle un peso para que los dos hicieran lo que tenían que hacer. ¿Alguien me sigue? Ciertamente, cuando usted ve esa imagen no tiene nada de agradable. Representa peso, representa atadura, representa dolor, representa todo lo que Dios no quiere, ¿verdad?, que usted y yo carguemos en un tiempo como este. Sin embargo, en aquel tiempo, ¿verdad?, el pueblo de Israel estaba oprimido por un pueblo llamado el pueblo de Asiria, como dije anteriormente, provocando que su yugo se hiciera de una manera insostenible o se hiciera de una manera que no pudieran soportarlo. Cuando vemos esto, nos damos cuenta que la unción es presentada como el poder de Dios que rompe cadenas, no como simplemente un símbolo religioso. Está el yugo,
está la carga, está la opresión, pero antes de que el yugo, ¿verdad?, completara su trabajo, la Biblia establece que acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. ¿Y qué es la unción? La unción presentada como poder de Dios, como dije anteriormente, no simplemente es un símbolo religioso. En la palabra hebrea usada aquí como unción está relacionada específicamente con lo que se conoce como shemen, si lo pueden ilustrar, que es sinónimo de aceite, que también significa, número uno, abundancia, frescura y consagración. Lo voy a repetir. La palabra hebrea usada aquí para unción está relacionada o se llama shemen, que es sinónimo de aceite, que significa, número uno, abundancia, número dos, frescura, y número tres, consagración. ¿Y por qué voy un poco despacio? Porque quiero que usted analice, usted luego internalice la información que tengo. Probablemente no sé si la podamos entender o digerir toda de un momento, pero es para que usted la disfrute, para que usted la saboree, para que usted escudriñe y luego en su casa pueda hacer sus propias notas y sus propias conclusiones. ¿Está conmigo? En un 2025 donde la unción sigue siendo la manifestación del Espíritu Santo que libera, restaura y equipa para vencer toda opresión, es importante comprender que la unción es muy importante y que sin ella no podemos avanzar. Sin ella no podemos caminar. Sin ella no podemos llegar a nuestro destino. Usted probablemente querrá hacer las cosas de manera individual, como decía la alabanza, lo siento por andar y buscar lo mío primero, porque a veces llegan momentos en nuestra vida, llegan momentos en nuestra casa, llegan nuestros momentos en nuestra relación que se nos hace difícil tener a alguien dándonos instrucciones, tener a alguien dirigiéndonos, tener a alguien llevándonos, porque siempre usted y yo queremos tomar el volante, queremos guiar, ¿verdad? Y dirigir. Y a veces pensamos que el Dios de los cielos es así, de esa manera. Que bueno, ahí está la definición, ¿verdad? De la palabra hebrea unción, que es shemen, aceite, que significa abundancia, frescura y consagración. La revelación profunda, ¿verdad?, del yugo que se pudre está en Isaías 10:27, cuando hablamos de la palabra pudrir en hebreo es abal. Para los que están anotando, Habal, abal. Y usted dirá, ¿para qué rayo el pastor me está dando el significado etimológico de lo que significa pudrir? Porque es necesario usted entender y comprender cuál es el origen de esa palabra para que pueda entender el estudio. Y abal en hebreo significa, número uno, corromper, número dos, destruir, número tres, hacer invisible, inservible, perdón, número cuatro, gracias hijo, descomponer por exceso de grasa o aceite. Y esto revela que el yugo no se rompe por la fuerza humana, sino que se revienta porque el cuello del buey engordó tanto por la unción que carga, por el aceite que carga, ya no le cabe ese yugo. La manera del buey poder liberarse de ese yugo es que la unción en él creció tanto que el mismo yugo se pudrió, el mismo yugo se rompió, el mismo yugo no pudo seguirlo sosteniendo, no pudo seguirlo amarrando, no pudo seguirlo guiando al lugar donde tenía que ir. La unción era tan fuerte, o el aceite derramado sobre él era tan fuerte, que automáticamente diga transicionó. Lo que significa que ya no era necesario tener un yugo para que hiciera la función que tenía que hacer.
Ya no era necesario tener ese peso, tener esa carga para poder llegar a su destino profético, porque la unción que era derramada sobre ese buey provocaba que el yugo, en lugar de romperse, se pudriera y se deshiciera. Cuando vemos lo que es el aceite, si me puedes mostrar, ¿verdad? La imagen del aceite, nos damos cuenta que así mismo como brilla el aceite, ¿verdad? En ese frasco, así mismo brilla la unción sobre tu vida, sobre tu casa y tu generación, cuando tú y yo permitimos que el aceite baje desde nuestra cabeza y cubra todo nuestro cuerpo. Empezamos a brillar, empezamos a manifestar, empezamos a que la gente ya no nos vea a nosotros, empieza a ver el aceite de Dios en nosotros. Y cuando la gente empieza a ver el aceite de Dios en nosotros, el yugo se rompe, el yugo se pudre, el yugo no puede continuar y eso que te detenía ya no te sostiene más o no te detiene más, perdón. Cuando la unción entendemos que no solo quita la carga, sino que hace crecer al creyente al punto de que la opresión ya no puede sujetarlo. Dígale el que está a su lado, es otra cosa. Yo voy a pedir, ¿verdad? De manera visual, ¿verdad? Que Pastor Lemuel pase por aquí. Él va a poner sus manos hacia abajo. Te miras hacia allá. Y él está básicamente bajo el yugo que le fue impuesto en un momento dado. Y el yugo lo tiene preso, lo tiene amarrado. Él se puede mover para algún lado. ¿Está sujeto a qué? Tan pronto empieza a levantar las manos, levanta tus manos. Levanta tus manos, a fuerza, levanta tus manos. ¿Qué pasa con el yugo? Empieza a salirse hasta que se deshace. En otras palabras, cuando él empieza a adorar, cuando él empieza a levantar sus manos, cuando él empieza a engordar, él no hizo otra cosa que expandirse. Automáticamente el yugo no lo puede detener. El yugo, aunque quiera, ya no cabe ahí y automáticamente queda libre de lo que lo oprimía. Denle un aplauso fuerte al Padre. El yugo queda inservible y queda completamente deshecho cuando él empieza a expandirse. En un 2025, la unción del Espíritu te hace crecer. Dígame, hace crecer espiritualmente hasta que los yugos modernos, si no trabajamos con lo que Dios estableció a través de su palabra, pueden estar oprimiendo, pueden estar deteniendo, pueden estar amarrando nuestra vida espiritual por simplemente no expandirnos, por simplemente no levantar nuestras manos, por simplemente no adorar al Padre y hacer lo que Él estableció. Hoy en día hay yugos modernos que probablemente no se ven, que probablemente no los puedes reflejar en tu cuello o en tu cuerpo. Y estos yugos, número uno, se conocen como el estrés. Número dos, se conocen como adicciones. Número tres, se conocen como deudas. Número cuatro, se conoce como depresión. Y número cinco, se conoce como opresión emocional. A lo mejor no tienes un yugo físico. A lo mejor físicamente tú no te estás viendo que te pusieron algo de madera en el cuello a caminar, ¿verdad? Y andar junto con otra persona para que estés en unidad y en coinonía. Sin embargo, cuando tú ves que a tu vida llega el estrés,
que a tu vida no puedes trabajar con una adicción, que a tu vida sea de la cual sea, no puedes trabajar con las deudas, no puedes trabajar con la depresión y no puedes trabajar con la opresión emocional. Automáticamente tú tienes que entender que si tú no expandes tus manos en adoración, todas esas cosas que te estoy hablando van a tener poder sobre ti. Pero cuando tú te expandes, cuando tú dejes que el aceite de la unción corra desde tu cabeza hasta tus pies, permitiéndole a Dios que opere como Él quiere y no como tú quieres, automáticamente, no es que el yugo se rompe, es que automáticamente el yugo se deshace. Yo no sé si usted me está entendiendo lo que le quiero decir. Una cosa es que usted rompa algo con violencia y otra cosa es que lo oprime y lo ata se deshaga. Eso es un milagro. Usted crece tanto espiritualmente que lo que estaba tratando de dirigir lo contrario a lo de Dios se tiene que ir. Sabemos que si decimos fuera en el nombre de Jesús, lo que hay se tiene que ir, claro está. Sin embargo, la unción derramada desde la cabeza hasta los pies provoca que lo que tú y yo no podemos manejar por cuanto le hemos entregado nuestra voluntad total a Dios, se deshaga. En otras palabras, desaparezca. El yugo no se rompe por tu fuerza, sino por la unción que te hace crecer tanto que el enemigo ya no puede sujetarte. Lo voy a repetir. El yugo no se rompe por tu fuerza, se rompe porque la unción que baja sobre ti es tanta que ya el infierno no te puede detener. Ya el infierno no te puede marginar. Ya el infierno no te puede echar a un lado porque la unción y el aceite es tan fuerte que se deshace. El tema de esta noche en este estudio es los enemigos de la unción. Y el primer enemigo de la unción número uno es el orgullo. Crecer o creer, mejor dicho, que la unción depende de uno mismo. Lamentablemente te tengo que decir que no. El mismo orgullo endurece y apaga tu espíritu. Proverbios 16:18. Dice que antes de la caída viene la altivez de qué? De espíritu. ¿Y qué es eso? Altivez no es otra cosa que orgullo. Si me pueden ir proyectando los versículos, se lo agradezco. Ahí habla específicamente que antes, verdad, del quebrantamiento viene la soberbia y antes de la caída viene la altivez de espíritu. El segundo enemigo de la unción es el pecado oculto. Es el aceite que se contamina cuando hay doble vida. El pecado no confesado corta el fluir de Dios. Y no vaya a Josué capítulo 7 versículo 1 cuando los mandaron a todos a la guerra y alguien se apropió de algo que no tenía que apropiarse. En este caso Acán cogió lo que tenía que coger, ¿verdad? Tenía las manos sueltas. Y cuando hablamos de pecado oculto, ¿verdad? Yo no estoy hablando de que usted le falla a Dios y quiero hacer una aclaración en esto porque diariamente usted de una manera o de otra le fallamos a Dios. Estoy hablando de cosas que usted sabe que obviamente tiene que salir de ellas y diariamente usted las hace. Eso es pecado oculto. Número 3, la desobediencia. Sin obediencia no hay respaldo. Saúl perdió la unción por obedecer a medias. Primera de Samuel, capítulo 15, versículos 22 al 23. Le dieron una instrucción de deshacerse, ¿verdad? De lo que Dios había desechado. Sin embargo, él lo conservó.
Y la desobediencia a medias, o la desobediencia, perdón, que es la obediencia a medias, es el enemigo acérrimo de la unción. Número 4, la falta de oración. ¿Qué es oración? Hablar con Dios. Hablamos con el Facebook, hablamos con el Instagram, hablamos con todo el mundo, pero a la hora de hablar con Dios, ¿y ahora para cuándo? Hablar con Dios, diga, es una chulería. Salud. Porque yo puedo venir ante su presencia tal y como yo soy. Él me va a recibir con todos mis piojos. Él me va a recibir con todas mis pulgas. Edita eso. Él me va a recibir con todos mis males. El único que no se va a sorprender con lo que yo estoy batallando se llama Jesús, se llama Dios. Entonces, yo necesito hablar con Él. Yo necesito decirle, mira, me siento así. Necesito decirle, mira, hay una situación que no he podido vencer. Hay una vainita ahí que estoy trabajando con ella, pero todavía se me ha hecho difícil, ¿verdad? Poder trabajarla. Ayúdame. Y cuando tú hablas con Dios de manera natural, Él te responde de manera sobrenatural. Número 5, el descuido de la palabra. La unción no se sostiene donde no hay revelación. Colosenses capítulo 3, versículo 16. La unción no se sostiene donde no hay revelación. ¿Qué es revelación? Una verdad que siempre ha existido, una verdad que siempre ha estado ahí, pero que usted y yo no hemos prestado atención a la misma. Y como no prestamos atención a la misma, no se nos revela, no se nos hace real. Es que Dios no habló, claro, Dios habló, pero no se nos ha revelado. La revelación, ¿verdad? El descuido de la palabra provoca que no haya en nosotros revelación, y sin revelación no podemos sostener la unción. Número 6, la falta de honra. Pastor, no se meta, que nos ha dado duro con la falta de honra. La falta de honra. Donde no hay honra, la unción no fluye. Jesús no pudo hacer muchos milagros en su tierra por la incredulidad y la falta de honra. Vaya a Marcos capítulo 6, versículo 4 al 5. Después lo lee en su casa, si no lo van a proyectar ahí. Dice, verdad, que no había profeta sin honra, sino en su propia tierra, ¿verdad? Entonces, hay que entender y comprender que la honra es muy importante para que usted y yo seamos amigos de la unción. Y número 7, y no menos importante, la incredulidad. ¿Alguien ha padecido de eso alguna vez? Claro, todos en algún momento dado, Dios nos ha hablado algo. Dios ha usado al pastor, a la pastora, al apóstol, a la profeta, el profeta. ¿Cómo? Es que eso no me hace sentido, Vilma. Eso que ellos dijeron como que no me hace sentido. No hay nada que saque mis propias palabras más por el techo a Dios que la incredulidad. La Biblia establece que sin fe, que no es otra cosa que confianza en Él, es imposible agradarle. A lo mejor tú estás empezando a soltarle algo, estás empezando a darle algo. Lo único que te está pidiendo de primera instancia o lo primero que te está exigiendo es que confíes en Él. Las cosas están malas. Esto está bien malo. Y Dios está diciendo, deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Esto está malo. Incredulidad. Que Dios te puede bendecir, que Dios te puede elevar, que Dios te puede llevar a tu destino profético. Claro está, humanamente usted y yo no podemos llegar, sin embargo, en las manos de Dios podemos llegar a nuestro destino. Así que 7 enemigos que se los acabo de citar, que son enemigos para que la unción de Dios se manifieste. Hoy vemos una generación hambrienta de poder, pero muchas veces descuidadas de la santidad.
La santidad no tiene que ver con ropa, no tiene que ver con zapatos, no tiene que ver con nada externo. La santidad tiene que ver con una relación sincera, una relación honesta, una relación cercana con tu papá. Cuando hay confianza, ¿usted le esconde algo a alguien? No. Hay confianza, ¿hay qué? Hay relación, hay separación, hay santidad. Santidad significa separado. Y como estoy separado, yo voy a hablar con él. Yo me voy a entregar a él. Yo voy a desatar en él todas mis dudas, todos mis temores, los voy a poner en sus manos, porque probablemente yo no podré llegar, pero en las manos de él llegaré. El enemigo busca que el pueblo confunda unción con espectáculo. Cuando la unción es carga y responsabilidad. ¿Por qué es carga? Porque la unción pesa. Cuando tú sabes lo que tú cargas, lo que tú tienes, tú lo valoras. Tú y yo cargamos a Dios. Tú y yo cargamos la unción, aunque muchas veces no lo manifestamos. ¿Por qué no lo manifestamos? Por las 7 cosas que anteriormente te dije. Entonces, cuando tú entiendes esto, tienes que entender que cuando tú manifiestas la unción, ya no te tienes que preocupar por el yugo. Automáticamente el yugo se rompe, como dice Isaías 10:27, a causa de lo que carga, a causa de lo que manifiesta, a causa de lo que Dios te entrega. Pero tienes que tener carga y responsabilidad de ella. En un mundo donde exalta la autosuficiencia, el llamado a depender totalmente del Espíritu Santo es inminente. La parte más importante en este tiempo es depender de su espíritu. Pastores, que usted no sabe. A mí me hirieron, a mí me marcaron. Él no te está preguntando eso. Te está diciendo que dependas de él, que te aferres a él, que te allegues a él. La unción que Dios quiere derramar en este tiempo no es para un individuo solamente, sino para edificar su iglesia y alcanzar las naciones. O sea que esto no es algo exclusivo del pastor y la pastora. Esto no es algo de exclusivo sobre aquel, sobre aquella, sobre el otro. Dios quiere manifestar la unción sobre tu vida y sobre toda tu generación. Pero estaremos venciendo estos 7 enemigos de la unción o estaremos jugando con ellos. A veces pensamos que tiene que ver con lo que nosotros hacemos y tiene que ver con lo que nosotros creemos y confiamos. En un tiempo donde se necesita entender y comprender que sin el Espíritu Santo de Dios nos morimos, es otra cosa. Aprender a depender de Dios y de su Espíritu Santo es una decisión. Yo decido si dependo de Él. Ay, pero es que Dios no me guía, es que Dios no me lleva. Estás dependiendo de Él. Así, yo dependo de Él, yo voy a la iglesia, yo voy a la casa, pero te habrás entregado a Él. La unción que Dios quiere derramar en este tiempo sobrepasa tus expectativas, sobrepasa lo que tú puedes percibir o entender. Y quiero poner una última imagen para ir cerrando de lo que tiene que ver el yugo y lo que tiene que ver el aceite o la unción en este caso. El yugo representa una carga pesada, no es la carga que Dios establece. Representa una opresión y representa una atadura. Cuando tú tienes el yugo de Asiria o el yugo del infierno, automáticamente vas a sentir carga, vas a sentir opresión y vas a sentir una atadura. Ahora está cuando el aceite de la unción
se desata sobre ti, vas a sentir frescura, abundancia y libertad del Espíritu Santo de Dios. Esa es la gran diferencia. Cuando la Biblia establece en Isaías 10:27 que el yugo se pudrirá a causa de la unción, lo que te está diciendo es que no vas a tener que hacer fuerza humana, no vas a tener que batallar, no vas a tener que forcejear, no vas a tener que hacer religiosamente, perdón, algo que tú entiendes que debes de hacer. Simplemente debes entregarte confiadamente en las manos de Dios para que tú puedas llevar a tu destino profético, y esa unción que Dios derrama sobre ti provocará que ese yugo te suelte y te deje libre. Hoy debemos preguntarnos, ¿qué enemigo de la unción es más fácil que se infiltre en la vida de un creyente? ¿Cómo podemos como iglesia proteger la unción que Dios ha depositado en nosotros? ¿Qué diferencia hay entre el talento humano y la verdadera unción? ¿Qué prácticas personales fortalecen el depósito del aceite del Espíritu en mi vida, en mi casa y en mi generación? Debo aplicarme en un tiempo como este y decir, identificar en oración cuál enemigo intenta infiltrarse en mi vida me va a provocar que yo pueda llegar a mi destino. Debo levantar disciplinas espirituales en oración, en palabra, en santidad y en honra. Debo buscar una rendición diaria al Espíritu Santo. Yo creo que esta es una de las cosas más importantes, porque ustedes, por naturaleza, ustedes y nosotros, ¿verdad? Me incluyo, hemos sido como diseñados para estar en esa contienda, en esa lucha, ¿verdad? En esa batalla, ¿verdad? Creemos que nosotros tenemos el sartén agarrado por el mango. Sin embargo, cuando tú entiendes que lo más importante en esta generación que te ha tocado vivir es rendirte, automáticamente, yo lo he dicho en otras ocasiones, no tienes que pedir, Dios te va a entregar. Empezamos a pedir cosas que ya tenemos, empezamos a pedir cosas que ya nos pertenecen, perdemos el tiempo hablando con el Padre cosas que realmente ya Él nos dio en sus palabras, en sus promesas desde la eternidad, y provocamos que la carga en nuestra vida sea más pesada, que el problema sea más grande porque simplemente no hemos tomado la decisión de rendirnos a Él. Es bien importante buscar la rendición y la dirección diaria del Espíritu Santo. Proteger la unción como un tesoro, entendiendo que no es mía, sino que le pertenece a Dios. Zacarías 4:6, hablando el Señor, dice que no vas a vencer con fuerza, que no vas a vencer con ejército, que vas a vencer con qué? Con la unción. Vas a vencer con su Santo Espíritu. Ha dicho el pastor Jonathan Céspedes. Así es que dice. ¿Qué dice? ¿Y quién es Jehová de los ejércitos? Jehová Sabaoth, varón de guerra, el que no ha perdido una batalla. ¿Y por qué nosotros estamos perdiendo batallas? Enemigos de la unción. ¿Por qué estamos siendo derrotados en el campo que ya Él venció? Porque simplemente hemos tomado la decisión incorrecta. Hoy yo quiero, tú que me ves a través de las redes y vas a escuchar este tema sencillo pero poderoso, los enemigos de la unción, puedas entender y comprender que hay cosas que Cristo ya venció en la cruz del Calvario. Sin embargo, tú y yo en un momento dado, tal vez por diversas razones, no quiero mencionar ninguna, ha provocado que eso no se pudra y lamentablemente ate nuestra vida,
ate nuestra casa y ate nuestra generación. La Biblia establece que el yugo se deshace, se pudre, se quita a causa de la unción tan poderosa que es derramada sobre tu vida, sobre tu casa y sobre toda una generación. Hoy yo te invito a que puedas acercarte a Dios, como dice Santiago 4:8, y Él se pueda acercar a vosotros para que puedas ver que el yugo se ha de pudrir a causa de la unción. Dios te bendiga, Dios te guarde y hasta la semana próxima con una palabra de bendición.